En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Buenas noches, bienvenidos a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores en las redes sociales del programa del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano. ¿Qué está pasando? Este es un programa que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy pues empezamos con una serie de programas que vamos a tratar de realizarlos en puntos estratégicos de nuestra Universidad Distrital para hablar de temas que obviamente tienen que ver con paz, que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver también con género, con conflicto, y la idea pues es atraer a colación este tipo de temas. Recordando que estamos en las redes sociales como @IPASUT, que tenemos una revista científica que se llama Ciudad Pasando, es una revista que la pueden encontrar en la página de la revista, específicamente Revista Ciudad Pasando, en LinkedIn también la pueden encontrar. Hoy vamos a tratar un tema interesante, un tema muy sentido aquí con nuestro compañero investigador Andrés Cotes, y esto tiene que ver con la reparación, tiene que ver con ese poner el granito de arena a la paz, y pues específicamente con una obra que se llama Renacer por el respeto a la vida. Es un espacio que expone lo impensado, ¿sí? Es sentarse dos actores, los comparecientes y las víctimas. Y es sentarse, pero también para generar un espacio cultural, un espacio artístico que sale del dolor que viven muchas personas en nuestro país. Entonces, le invito a Andrés, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Hablar un poco más acerca de este tema y por favor, presenta a la invitada del día de hoy. Bueno, nosotros desde el Instituto de Paz hemos venido haciendo un esfuerzo con la Jurisdicción Especial para la Paz. Primero porque estuvimos como universidad en un evento de víctimas comparecientes y allí tuvimos la oportunidad de ver la exposición Nacer por el respeto a la vida y desde el instituto asumimos el compromiso en poder tener esta exposición en nuestras puertas, sobre todo en esta facultad que representa tanto para lo artístico y para lo simbólico de esta ciudad, y en nuestra facultad tecnológica por otro significado que tiene, y es la cantidad de víctimas del conflicto armado que residen en esa localidad, y que la exposición sirva para intercambiar saberes, recuerdos, memorias de esas personas. En ese sentido nos acompaña hoy la doctora Lidia Mercedes Patiño. Ella es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero voy a permitir que te presentes a nuestros oyentes. Gracias, bueno, un cordial saludo. Realmente el agradecimiento a la Universidad Distrital, al Instituto Capaz, y bueno, me presento, mi nombre es Lidia Mercedes Patiño Yepes, soy magistrada auxiliar itinerante de la Jurisdicción Especial para la Paz, y bueno, hoy vengo aquí en representación del señor magistrado José Miguel Hormiga Sánchez, que integra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, pues entonces iniciemos con esta conversación. He visto la exposición, pero a través de redes sociales no tuve la misma oportunidad que tuvo Andrés. Y me gustaría que iniciáramos hablando acerca de por qué realizar una exposición de esta importancia. ¿Cómo fueron esos orígenes de la exposición? ¿Por qué crear una exposición? ¿De quién fue la idea? ¿De la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿De los comparecientes? ¿De los victimarios? Además, contarnos también cómo es ese proceso, porque muchos de nuestros oyentes no conocen
realmente cómo se hace para que se sienten dos actores, ¿sí? Comparecientes y víctimas, como le decíamos en un inicio, y que de ellos salga un resultado tan importante e interesante que toca fibra. Bueno, gracias. Yo creo que lo primero es importante comprender el mandato de la jurisdicción, ¿sí? Es comprender un poco lo que nosotros hacemos y particularmente la sala de definición de situaciones jurídicas. Porque a partir de ahí vamos a poder dimensionar la grandeza de esta acción. Esto, renacer por el respeto a la vida, es una acción restaurativa, ¿cierto? Es una acción que nace de las demandas de las víctimas, de las propuestas que hacen las víctimas, no es algo que decida la jurisdicción, ¿sí? Y esto está enlazado con el derecho que tienen las víctimas a la reparación, ¿cierto? Entonces, el mandato de la jurisdicción, ¿cuál es? Es investigar, juzgar y sancionar, ¿sí?, a los máximos responsables de que cometieron los crímenes más graves contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en este caso en el conflicto armado en Colombia. Así entonces hay otro grupo de comparecientes que son los comparecientes que nosotros decimos los comparecientes no máximos responsables, ¿cierto? El mandato general, y esto hace parte del proceso transicional, es que solo los máximos responsables tengan al final una condena, ¿cierto? Los no máximos responsables, que es el gran grueso, digamos, de las personas que están con nosotros, entiéndase, personas que firmantes del acuerdo de paz, es decir, excombatientes de las FARC, pero también agentes de Estado, ¿sí? Agentes de Estado, en este caso, por ejemplo, miembros de la fuerza pública. Estos no máximos responsables van a resolver su situación jurídica en la jurisdicción, ¿sí?, a través de lo que se conoce como la ruta no sancionatoria, ¿cierto? Para, digamos, acceder a esta ruta no sancionatoria, ellos están obligados a cumplir con los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a las garantías de no repetición, ¿sí? Y en digamos, en ese cumplimiento de esas condiciones que tienen ellos para permanecer en el sistema, pero también para que su situación jurídica sea resuelta de una manera, digamos, favorable, de una manera no sancionatoria, ellos pues deben cumplir esta serie de, digamos, de obligaciones que nacen precisamente del acuerdo de paz. Entonces, dentro de ese componente, digamos, de compromisos, de obligaciones que tienen los comparecientes no máximos responsables, está uno, importante, la de aportar verdad. Aportar verdad significa que ellos tienen que esclarecer los hechos en los cuales tienen comprometida su situación jurídica. En el caso, por ejemplo, que estamos hablando, ellos, los comparecientes que pertenecieron al Gaula Tolima, tienen la obligación de empezar a confesar, empezar a relatar esos hechos para darles a las víctimas esa garantía de saber lo que pasó, ¿cierto? Pero paralelo a esto está el otro componente, que precisamente es el componente de la reparación, la restauración al daño causado. Entonces, cuando nosotros empezamos a dimensionar esta serie de obligaciones que tienen los comparecientes, sabemos que las acciones restaurativas hacen parte de las obligaciones que tienen que cumplir ellos, ¿cierto? Si no hay acciones restaurativas en este proceso, no podemos avanzar porque eso está, digamos, alineado con los derechos de las víctimas. Entonces, cuando me preguntan cómo surge Renacer, pues Renacer es una expresión de las víctimas en el sentido de son las acciones que consideraron ellas necesarias, suficientes y sobre todo acciones que para ellas reivindican sus derechos, que para ellas les permiten un proceso de sanación y de restauración en el marco del proceso judicial transicional. Entonces, Renacer es eso. Renacer es una medida de contribución a la restauración que surge de las demandas de las víctimas, porque solo las víctimas son quienes tienen, digamos, la potestad de decidir qué es lo que para ellas es reparador o restaurador. Entonces, así inicia Renacer y en este caso, digamos, las víctimas decidieron que el arte, ¿sí?, que el arte era la mejor forma o la mejor herramienta para expresar sus sentimientos. Entonces, todo este proceso lo hacen ellos con las demandas de las víctimas, pero también ya luego integramos a los comparecientes, ¿cierto? Entonces, es un proceso que viene mediado por la jurisdicción, pero que nace de esas demandas de las víctimas.
Bueno, ahí está, con todo lo que usted nos cuenta, pues yo creo que vamos a entrar como a una pregunta que tenemos, y es que qué impacto tiene para estos comparecientes, por lo menos nosotros cuando lo vimos en la exposición, desprenderse de esas medallas y esas condecoraciones para ponerlas en la exposición. Yo creo que todos sabemos que en el lado de la milicia las medallas significan muchísimo. Yo sí quisiera saber cómo fue ese proceso de desprendimiento por parte de los comparecientes de, pues es una vida militar, es por honor, Claro, eso que dice Andrés es importante, eso debe ser impactante que se ponga una medalla ahí, pero antes de que nos conteste esta pregunta, eh, ¿qué contiene esa exposición? Porque no solo son las medallas, entonces para que los oyentes, las personas que nos siguen en redes, se den cuenta, es una exposición que no solo hay medallas, pero es una estructura que tiene muchas partes y muchos significados. Bueno, sí, yo creo que renacer por el respeto a la vida, como les decía, es una acción restaurativa que fue cuidadosamente pensada y cuidadosamente diseñada, ¿sí? Porque fue un proceso muy largo, o sea, para llegar a esta acción fueron 8 meses de reuniones, los comparecientes y las víctimas reciben por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz asesoría psicosocial, también el equipo de justicia restaurativa, que son los mediadores, los que, digamos, están ahí en esa posibilidad de diálogo con ellos, llevó a construir esta acción cuidadosamente diseñada. ¿Por qué? Porque tiene elementos particulares e incluso personales de las víctimas directas, ¿cierto? Y como yo les decía, surge de las demandas de las víctimas. Particularmente hubo 2 demandas de ellas muy directas y que no fueron, digamos, como objeto de negociación, y una tiene que ver con las medallas y otra con las armas. Digamos que Renacer, ¿qué lo integra? Renacer tiene varias estaciones. La primera estación reivindica la lucha de las víctimas, ¿sí? En esa estación hay una mesa en el cual encontramos las fotografías de las víctimas directas. Para ellas es el altar de las víctimas. En ese altar están los elementos personales de sus familiares, de sus hijos, de sus hermanos. Hay una segunda estación en la cual se habla sobre la macrovictimización, porque es que en el Tolima, particularmente en su caso que está a mi cargo, en su caso del Gaula Tolima, durante el periodo, digamos, de entre el 2006 y el 2008, hubo un número muy importante de ejecuciones extrajudiciales. Nosotros estamos investigando ahorita más o menos el asesinato de 62 personas del departamento del Tolima en menos de 2 años. Entonces, el patrón de macrovictimización fue importante para las víctimas. Ahí se explica lo que estoy hablando, el modus operandi, cómo fue, digamos, cómo se desarrolló en sí digamos, esas ejecuciones extrajudiciales, pero también lo integra algo muy importante, estos 2 elementos. El elemento central es el políptico, ¿sí? La obra que pintaron ellos, pero el elemento de las medallas, para ellos, ¿por qué lo solicitaron, digamos, las víctimas? Porque el reconocer un militar, que esas medallas que fueron entregadas en reconocimiento a, digamos, el éxito operacional, llevaba a los militares a decir que esas operaciones militares por las cuales fueron condecoradas fueron actos ilegítimos, ¿cierto? O sea, el mensaje es muy potente en el sentido que los militares, y así lo reconocieron cuando entregaron las medallas, uno, el deshonor militar, la deshonra que tú decías para un militar, y es más, la deshonra institucional, ¿cierto? Porque para ellos una condecoración tiene un fuerte componente, ¿sí? Pero cuando ellos reconocen que muchas de esas medallas las obtuvieron con la sangre de personas inocentes, hace que ese elemento que se integra a la exposición permite que los comparecientes reconocen su responsabilidad. Es un reconocimiento de responsabilidad, claro, porque están diciendo que muchas medallas fueron producto de falsos operativos, de asesinatos de civiles inocentes, y que ellos no lo merecen. Y en segundo lugar,
hace parte también de un reconocimiento del deshonor que ellos causaron a la institución, porque eso es importante decir. Es decir, sí, son militares, pero causaron un daño y una deshonra a la institución porque no podemos decir que la institución como tal sea mala. Fueron estos militares y eso, digamos, eso fue el mayor impacto que tuvo con los militares, pero también que lo pidieron las víctimas. De otro lado, por ejemplo, otra de las demandas que pidieron fue que los comparecientes escriban con su puño y letra unas cartas a quienes asesinaron. Eso fue algo también que permitió una catarsis, por decirlo menos, con los comparecientes. Ellos mencionaban que nunca se habían sentado a pensar en esa persona, ¿sí? Y esto es importante porque es que nuestro proceso restaurativo parte por reconocer al otro. Porque tú me preguntabas por qué logramos que víctimas y comparecientes se sienten como nosotros hoy. Es cuando nosotros logramos que víctimas y comparecientes identifiquen que hay un ser humano al frente, ¿sí? Cuando nosotros logramos tener ese reconocimiento tanto de víctimas como de comparecientes, hace que ellos se reconozcan que hay un ser humano al frente, que hay una persona con historias, podemos empezar a dialogar. Y cuando empezamos a dialogar, podemos encontrar o podemos tratar de entender lo que pasó. Por eso el reconocimiento incluso a las víctimas, cuando nosotros pedimos que las víctimas directas sean llamadas por sus nombres, porque los militares, digamos que en este proceso logramos entender eso, ¿no? Para ellos era una cifra más, un número más, una baja más, un resultado operacional más. Pero cuando ellos empiezan, ¿sí?, a entender que esa persona tenía un nombre, que esa persona tenía una familia, comprenden el daño. Entonces, parte de este proceso restaurativo y de esta acción en su transformación como tal es que los comparecientes entiendan, comprendan el daño que causaron, no solo asesinando a una persona, sino frente a sus familias y la sociedad. Pero por el otro lado, cuando logramos que las víctimas comprendan que hay un ser humano detrás de ese compareciente con una historia y que hoy busca una segunda oportunidad. Entonces, eso es como un poco el proceso de renacer. Maestra, tengo una pregunta. Usted hablaba de máximo, entre los comparecientes, de máximos responsables. En estos comparecientes, ¿hay máximos responsables o todos son...? No, en estos comparecientes, cuando nosotros empezamos este proceso, lo que les decía, la sala de definición tiene competencia básicamente para no máximos responsables, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Aquí, cuando nosotros empezamos, son 29 comparecientes, 28 de ellos son exmiembros de la fuerza pública, hay un tercero civil, porque también hay que reconocer que los civiles también hicieron parte de estas acciones, y digamos que en la investigación, la sala de reconocimiento, que ya tiene el macrocaso 03, que investiga los asesinatos de civiles presentados como falsas bajas en combate, en un subcaso, en el de Casanare me parece, en ese subcaso logró identificar a uno de ellos como máximos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en los hechos que nosotros tenemos a nuestro cargo, o sea, en los hechos del subcaso Gaula-Tolima, ellos son considerados no máximos responsables y por eso nosotros podemos avanzar, digamos, en esta ruta no sancionatoria. Este compareciente, que la sala de verdad lo llama a responder por otros hechos, digamos las mismas acciones, pero en otro territorio, pues él tiene esa condición particular, pero fue algo que sucedió hace poco, ¿sí?, ese llamamiento, y obviamente este compareciente pues ya tiene una ruta diferente. Magistrada, hablemos de cuáles fueron esos hechos, porque no hemos tocado esa masacre que hubo, porque fue a partir de ese hecho en que se reunieron, o de lo que estamos hablando ahorita, se reunieron los comparecientes y las víctimas. Hablemos de esa masacre. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Bueno, el hecho que convoca o que inicia en su caso Gaula Tolima a cargo del despacho tiene que ver con lo que se conoce como la masacre de Tutumo, con el asesinato de 5 civiles en el año 2008, en diciembre del año 2008, precisamente en el sector de Tutumo. Y este caso fue el que apertura a los demás, ¿cierto? ¿Por qué es tan simbólico? Primero porque, como les mencionaba, nosotros hemos logrado documentar
con las piezas procesales de la justicia ordinaria, con los informes de víctimas y demás, un periodo entre el año 2002 y 2008 del Gaula Tolima de una macro-victimización importante, pero nos vamos a centrar entre el 2006 y el 2008, ¿cierto? A partir del cual nosotros en este particular caso logramos como identificar la forma de operar el Gaula Tolima. Y es que el Gaula Tolima era el grupo para la libertad y para la seguridad en el Tolima, ¿cierto? El grupo para la unificación y para la protección del Gaula en el Tolima, ¿cierto? Y ellos tenían un componente importante que era el componente de inteligencia militar, ¿sí? Y también trabajaban con policía judicial. Entonces, en este caso nosotros pudimos revelar, por ejemplo, cómo el Gaula Tolima, utilizando denuncias que eran ciertas, denuncias que ellos recibían de extorsiones o secuestros, empiezan a, digamos, a buscar víctimas, ¿sí? A quienes las engañaban con, digamos, con falsas promesas de buscar dinero o recibir ciertas, digamos, ciertos beneficios. Y entonces el Gaula utiliza esa información privilegiada, que es muy particular de los Gaula en los patrones criminales que se ha identificado, es que ellos esa ventaja militar la utilizan, ¿cierto?, para recrear un falso operativo, por ejemplo, en este caso ellos un falso operativo de rescate o de entrega de dinero, ¿sí? Y eso es lo particular, digamos, de ese accionar de ellos, porque al final su interacción con la misma policía judicial, la misma policía, los mismos fiscales Gaula, ayudaron al encubrimiento de esto. Finalmente, estos hechos, por ejemplo, el Totumo, fue llevado a la justicia ordinaria, por eso las víctimas, para ellas es importante este proceso porque ellas vivieron en la justicia ordinaria un proceso tortuoso de por lo menos 6 u 8 años de juicio, donde los comparecientes siempre mantuvieron su inocencia, siempre se sostuvieron en que esto fue una acción lícita, en que las víctimas hacían parte de un grupo de delincuencia común, que en su momento ellos iban a atracar un bus, pero todo fue recreado digamos, por los Gaula. Los Gaula contactaron a las víctimas, los Gaula hicieron un falso operativo, un falso retén aquí, donde, digamos, abordaron a las víctimas y fue una ejecución realmente muy terrible. En este caso hubo un exceso en el uso de la fuerza y demás, pero eso permitió que la gente en el Tolima empiece a hablar, ¿sí? Empiece a comentar, porque son familias o las víctimas son de familias muy humildes, muy sencillas, ¿sí? Pero de gente que tenía claro que sus seres queridos no estaban inmiscuidos en ninguna acción o en ningún acto ilegal. Y eso inició, como les mencionaba, tal vez que una de las familias, la señora Ruth, una de las hermanas de las víctimas, empiece a hablar sobre estas situaciones, sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tolima, al punto de que ellas viajan a Bogotá, se contactan con las madres de Soacha y es ahí donde realmente creo que la sociedad en Tolima comienza a preguntarse, bueno, todo este tipo de operativos o de resultados que empieza a dar el Gaula ya son muy cuestionados. Sí, claro. A mí me asalta una duda y es que obviamente los victimarios tienen que acogerse a lo que quieren las víctimas para su restauración. En ese caso, lo que hacen los victimarios, y pongamos el ejemplo de las cartas que ellos redactan a sus víctimas principales, a las personas que murieron, ¿qué tan sentido es? O sea, ¿qué tan consciente es? Porque no sé, la JEP, ¿a qué se acogerá, digamos, en ese sentido para que miran, bueno, él realmente está sintiendo dolor por lo que hizo, dolor porque dejara de pronto a una familia sin padre, a una familia sin hijo, pero realmente qué tan conscientes son, porque no, yo hago esto rápido y ya, pues ya cumplo con lo que me diga esta justicia transicional, ya. Ok, pues mira, yo siempre les he hablado a ustedes que esto es un proceso, ¿no es cierto? O sea, no es una acción, ni ninguna de las acciones que hacemos digamos, son acciones de un día a otro, no, es todo un proceso. Y aquí hay parte de algo, mira, el proceso de transformación de los comparecientes, yo le digo transformación o concientización de lo que está sucediendo,
parte de algo, y es que los comparecientes que están con nosotros tienen que aportar verdad, ¿cierto? Es más, ninguna víctima, digamos, avanza hacia esta acción restaurativa cuando tú ves que no hay una aptitud del compareciente, ¿cierto? Y por eso la jurisdicción siempre está en el centro, ¿sí? Nosotros, estas acciones no se hacen, digamos, aisladas, estas acciones van de la mano con lo judicial, ¿cierto? Porque la verdad es parte del componente de justicia. Entonces, cuando nosotros vemos en los comparecientes, lo primero, el reconocimiento de la acción, del hecho, ¿cierto? Que hubo un hecho y reconocen que ese hecho fue un crimen, y hoy por hoy catalogado como un crimen internacional, pero además ellos reconocen su participación en ese crimen. Entonces, cuando ellos comienzan a aportar verdad, es que nosotros vemos que realmente los comparecientes sí tienen una vocación en el proceso restaurativo, ¿cierto? Pero además de eso, los comparecientes reconocen responsabilidad. Mira que la mayoría de ejecuciones extrajudiciales de estos casos, particularmente los que nosotros conocemos en el Gaula, a duras penas en la fiscalía llegaron a investigaciones, es decir, no tenemos condenas, no tenemos un número grande de condenas. Entonces el reconocimiento de responsabilidad de los comparecientes ante nosotros y ante las víctimas es fundamental, hace parte de ese proceso y de esa garantía de verdad, pero de justicia, ¿cierto? Entonces la jurisdicción siempre está, digamos, haciendo un seguimiento, y particularmente la sala de definición controla a ellos con lo que se conoce el régimen de condicionalidad. Nosotros estamos evaluando, y si bien las víctimas tienen, digamos, el derecho de presentar estas acciones y de proponer qué acciones, muchas veces hay expectativas que son muy altas. Entonces la magistratura entra un poco a mediar, ¿cierto? Porque hay demandas de reparación que pues no pueden ser satisfechas, ¿sí? Lo digo en términos un poco económicos, ya porque estas acciones son simbólicas. Entonces nosotros, ¿cómo podemos decir que estos procesos, los comparecientes sí cumplen? Es realmente porque es un proceso que va avanzando, ¿sí? De acuerdo a cómo el compareciente tiene esa aptitud. Entonces primero aportamos verdad, esclarecemos el hecho, reconocemos responsabilidad y luego avanzamos hacia esas acciones. Pero lo importante es que los comparecientes comprendan el daño. Y ahí es, digamos, esa parte es la que nosotros trabajamos mucho. Y les ponía un ejemplo, ¿no? Los comparecientes a nosotros nos dicen, nosotros no sabemos quiénes eran las víctimas, nosotros no sabemos sus nombres, ¿sí? Porque no nos interesaba saber. Porque cuando tú ves en una víctima a esa persona, a ese ser humano, creo que ya era muy difícil hacer lo que hicieron, ¿cierto? Entonces, parte de este proceso restaurativo es que los comparecientes comprendan ese daño, y cuando tú ves esa realidad, claro, 20 años después, y tú ves a las familias que dicen, mire, mis hijos quedaron así, a mí me tocó esto, fuimos desplazados, vivimos tanto eso es lo que realmente a los comparecientes los compromete con el proceso. Entonces, para nosotros es un trabajo, sí, pero realmente vemos la transformación de los comparecientes. Cuando ellos escribieron estas cartas, ese proceso lo hicieron mediado con la ARN, que ellos ayudaron allí, y los psicosociales, y yo estuve en ese proceso, y yo ahí sí puedo decir, ver lo duro que fue dirigirse a una persona, pero con nombre propio, ¿sí? Hay comparecientes que, por ejemplo, tienen muchos hechos, ellos me decían, tuve que salir de mi casa, tuve que buscar un espacio en la madrugada para poder, porque las palabras no me salían, y entre otras cosas, las víctimas en este caso pidieron que lo escriban a mano, o sea, ni siquiera en computador, porque hacía parte precisamente de esa acción, de que tú le dirijas unas palabras a ellos. Y bueno, pues ya tendrán la posibilidad de leer esas cartas y el contenido de esas cartas, que realmente es muy, muy transformador. Bueno, magistrada, llega la hora de la Universidad Distrital después de la pasión y el esfuerzo que le pone la profesora Marixa Pinzón a poder traer y tener esta obra acá. ¿Qué impacto tiene que hoy esta obra recorra los pasillos de una universidad, de la segunda universidad pública donde va a estar, porque estuvo en su primera habitación, que es la original, que es la Universidad de Tolima? ¿Qué impacta que esta exposición llegue a una universidad del Distrito Capital, y que las personas tengan la oportunidad
en el Distrito Capital de conocer qué fue lo que pasó? Bueno, es que la participación de las universidades, yo pienso que de los estudiantes es determinante, porque estas acciones no solo tienen un impacto, como les decía, frente a las víctimas directas, sino también frente a la sociedad. Y miren que este es el más bello ejemplo de cómo las universidades y los estudiantes se integran, pues que precisamente la acción, la Universidad del Tolima, el semillero Moana, decide hacer parte de la acción, ¿sí? Ellos comparten con las víctimas, comparten con los comparecientes, logran entender el significado de esto y deciden apostarle a trabajar en conjunto, ¿cierto? Entonces, los efectos de las acciones restaurativas como parte de la sociedad es importante, ¿sí? Pero además, recuerden que estas acciones tienen un componente de memoria, ¿cierto? Y nosotros sabemos que muchos de los estudiantes, incluso por eso esta acción estuvo en colegios, ¿sí? Hace parte de ese deber de saber lo que pasó, ¿cierto? Yo creo que como sociedad es importante que nosotros tengamos claro un pasado, y un pasado que fue difícil, un pasado que dejó la guerra, pero que ese pasado existió, ¿sí? Es decir, a veces muchas personas dicen, pero sí pasó eso, es decir, sí miembros del Estado asesinaron a civiles, la respuesta es sí, lamentablemente sí. Entonces creo que el poder abrir las puertas de esta acción en universidades públicas, ¿sí? Y más que todo frente a los jóvenes que no han vivido tan de cerca este horror de la guerra, lleva a repensar, ¿no? Primero, a reconocer que existió. Segundo, el mensaje de esta acción, ¿cuál es? Es que a pesar del horror de la guerra, podemos, mediante la justicia restaurativa, llegar a este diálogo y sobre todo permitir que víctimas y comparecientes tengan una segunda oportunidad. Y es una segunda oportunidad para ellos, pero también de hacer parte de una nueva sociedad. Entonces, el poder transmitir esto a la juventud, el poder decirles hay otras opciones, es decir, que el diálogo es una opción para resolver los conflictos, pero que también nosotros tenemos que tener garantías de no repetición, ¿sí? Entonces, en términos de digamos, de justicia, en términos también de dignificar el nombre de las víctimas, porque como les comentaba, estas víctimas, como muchas, fueron presentadas como miembros de la guerrilla o miembros de grupos delincuenciales. Lo que hacemos con estas acciones es reivindicar el buen nombre, es decir, que primero darle un nombre a esas personas, segundo decir que esas personas eran inocentes, ¿sí? Y tercero también permitir que la sociedad comprenda que esto pasó, porque esto no puede repetirse. Entonces, para nosotros el mejor mensaje es poder hacerlo en las universidades y poderlo transmitir a los jóvenes. Tengo una pregunta. Cuando estuvimos con la profesora Maritza, logramos darnos cuenta que sobre todo para las víctimas, la exposición termina siendo como una llama que ellas no quieren que se apague. Entonces, digamos que ellas se alegran cuando siempre llega cualquier otro tipo de actor a decirle, yo puedo, yo la tengo, yo quiero hacer con ella. Y bueno, ahí llegamos nosotros y notamos como la felicidad de ellas porque dicen, bueno, no se va a guardar por un tiempo, sino que va a seguir después. Entonces, ¿cuál es ese plan que ustedes tienen para la obra en el entorno de las universidades? Sé que nosotros vamos a hacer la primera, pero ¿cuál es el plan macro en los términos de universidades? Ok, mira, lo primero es que la itinerancia como tal hace parte de la acción restaurativa. O sea, no es algo que surja porque llegó a Bogotá y las universidades quieren exponerlo, no. Cuando yo digo que hace parte de la acción restaurativa es que las víctimas cuando lo diseñan con los comparecientes tenían claro el mensaje, es decir, que esta acción y lo que pasó, esa transformación entre ellos, tenía que ser difundida. Por eso la itinerancia empezó en el departamento del Tolima, ¿sí? Y ahí fue, digamos, la intervención de la ARN como también de la Universidad del Tolima. Es decir, hace parte en sí esa itinerancia y pues la mayor puede para llegar a Bogotá. Ahora, como tú lo mencionas, el impacto que tuvo esta exposición no solo con las universidades, sino con otras instituciones, pues nos ha permitido a nosotros recrear una agenda, ¿sí? Es algo, digamos, una felicidad para ellas, sobre todo para las víctimas, porque no pensaban que iba a tener, digamos, esa fuerza. Pero esto digamos,
nace en el momento en que esa itinerancia, como te digo, fue una apuesta de las víctimas. Las víctimas buscaban eso, buscaban que este mensaje se retransmita. Y hoy, por ejemplo, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de trasladarla. Vamos a estar en la Universidad Pedagógica, después en la Universidad Distrital, incluso la Universidad Abierta y a Distancia de Boyacá nos ha pedido. Así que creo que esa agenda para este año está copada de esta exposición y creo que ya tenemos una agenda para el próximo año, pero lo importante es que esta exposición siga difundiéndose, ¿sí? Su mensaje siga difundiéndose porque así lo quisieron las víctimas. Y eso hace parte en sí de la misma acción. Es decir, la acción restaurativa trae implícito que esta tenga una itinerancia, pues ojalá por todo Colombia. Claro, no, y que es el mejor recurso, ¿no? Qué mejor que el arte, qué mejor que generar esos espacios. Me imagino, o sea, digo yo que las víctimas supieron darle donde era, el tema artístico, que a la mayoría de personas les gusta, pero también que, como decía Andrés, que llegaban y que gente miraba la exposición y se daba cuenta que existió una masacre, que existieron víctimas, que existieron victimarios, victimarios mejor no porque la mitad me dice comparecientes, mejor hablar de comparecientes, pero es importante como resaltar eso. ¿Qué esperan, por ejemplo, de un estudiante de la Universidad Distrital cuando mire esto? El perfil del estudiante de la Universidad Distrital es muy metódico, muy reflexivo, muy analítico. ¿Qué esperan del estudiante cuando mire una medalla, cuando lea una carta, cuando también pues se fije en ese políptico que hay, ¿sí? Donde muestran el dolor, en una parte como me decía extra micrófonos la magistrada, pero en otra parte también como que muestran esa restauración? Pues creo que tú lo mencionas. Realmente lo que nosotros esperamos, no solo del estudiante, sino del ciudadano, de los que pudieron ver la exposición, es pensar un poco en cómo las víctimas sí pueden sentarse al lado del compareciente o del victimario del otro lado, que estaba al otro lado de la orilla, ¿sí? Es pensar un poco que es posible ese diálogo, o sea, es una reflexión mucho más profunda que va no solo a los hechos, digamos, victimizantes, sino una reflexión en el sentido de que la solución de los conflictos puede ser a través del diálogo y de la mediación, ¿sí? Digamos que si las víctimas que vivieron los horrores más grandes de la guerra, porque estamos hablando de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, así han sido catalogados, pero la generosidad de las víctimas ha permitido darnos un ejemplo muy grande como sociedad, y no te digo solo como jurisdicción o como magistrados, no, como sociedad, es decir, que aún así las personas que han sufrido los daños más grandes se dan la oportunidad de sentarse a escuchar con el otro. Entonces creo que lo que nosotros esperamos es eso, es que los estudiantes y las personas que vean la exposición se sienten un poco a reflexionar qué hizo posible eso, qué hizo posible que las víctimas acepten tener un diálogo y más que un diálogo que terminen construyendo algo tan hermoso como es el político, terminen construyendo una obra y eso hace parte de este proceso de transformación y de restauración, ¿sí? Porque si no pensamos de esa manera, creo que no sería posible tener estos resultados. Y resultados, digamos, en términos de una acción, de una obra tan bonita, pero también resultados en poder resolver parte del conflicto, que es el mandato de la jurisdicción, resolver esos problemas del conflicto. Claro. En medio pues de todo este trabajo tan arduo, tan importante, magistrada, obviamente hay víctimas, hay muchas víctimas de esto, de esta masacre, pero ¿usted podría resaltar algún personaje en específico? Porque también me lo dijo y además esto es un producto donde muestra que sí, es una madre y además hecho en cómics, ¿no? Interesante también, o sea, abordaron todo, o sea, el solo hecho de sacar un libro así, la exposición con todas sus escenarios, sus espacios, y sí me gustaría mirar que hay una persona que como que lidera también eso por parte de las víctimas. Cuéntenos de quién se trata. Bueno, hoy les comentaba que parte o el primer hecho que nosotros
iniciamos a investigar fue el de la masacre del Totumo. Y pues particularmente, claro, doña María Ruth es digamos, un ejemplo de fuerza, un ejemplo de resistencia y de liderazgo. Es una de las familiares de las 5 personas que fueron asesinadas. Y gracias a ella, yo puedo decir que en el Tolima se empezó a cuestionar las ejecuciones extrajudiciales. Y tan es así que ella ha tenido un liderazgo tan importante al punto que ha seguido replicando estas acciones y bueno, en la jurisdicción con la ayuda de GIZ logró recrear un poco esta historia, ¿sí? Es decir, no solo la masacre del Totumo como tal, ¿sí? La lucha que tuvo doña Ruth para poder para poder ser escuchada, perdón, la lucha que tuvo ella para destapar estas verdades que estaban ocultas, pero también ese proceso que inició ella con los comparecientes. Y yo debo decir, lo charlaba cuando hicimos el lanzamiento en Bogotá, y de hecho lo comentaba a ella, lo difícil que fue, porque ella fue una de las víctimas que digamos, con más fuerza atacaron, digamos, esa negativa o ese negacionismo del ejército, ¿cierto? Y del mismo Estado. Entonces, para ella, el pensar todo esto, el pensar que había estas acciones, el pensar que había otro tipo de justicia, digamos, no calaba al inicio. Cuando ella empieza a escuchar, que fue en la primera audiencia, recuerdo tanto, en mayo del año 2024, ella pudo tener a los 22 comparecientes, 18 de ellos relacionados con la masacre del Totumo, cuando ella pudo preguntarles de frente lo que pasó con su ser querido, cuando ya obtuvo las respuestas que nunca la justicia ordinaria le dio, fue cuando creyó en el sistema, creyó en este sistema de justicia transicional y ahora es la persona que más lo defiende. Al punto que nosotros hemos tenido, hace 15 días tuvimos unos conversatorios en Ibagué y ella misma lo decía, hoy soy yo la que defiendo este sistema y verla a ella dialogar con los comparecientes, sentarse en la misma mesa, contar sus experiencias, pues es el mayor ejemplo. Y sí destaco mucho el liderazgo de doña Ruth y de todas las víctimas de los 11 hechos que hoy pues lo vemos en esta cartilla, que es la historia del Totumo, pero con un proceso restaurativo. Y precisamente el proceso restaurativo, si tú miras las cartillas, termina con el acto que se hizo en el Panóptico en Ibagué, que fue el lanzamiento de la exposición, y ahí fue donde se hizo la entrega de las medallas, donde los comparecientes lo hicieron. Entonces, sí, siempre nosotros tenemos ese poder de las madres lideresas y también de las madres buscadoras. Era una pregunta que se nos sale un poquito de contexto. La salida de ciertas cooperaciones internacionales del país dificulta parte de estos procesos de reparación de las víctimas, sabiendo que ellos eran aportantes de unos presupuestos importantes para este tipo de ejercicios. Sí, o sea, realmente sí. Es importante reconocer algo y es que estas acciones, ¿sí? Parten, digamos, como de los compromisos de los comparecientes y eso hace que muchas de esas acciones sean solventadas directamente por los comparecientes, ¿sí? Por eso cuando les comentaba que hay demandas que a veces son incansables, que no son posibles de realizar materialmente porque son expectativas muy altas, es porque al final, o sea, los recursos de las acciones, por más pequeñas que sean, tienen que provenir de los comparecientes. Entonces, lógicamente, el contar con el apoyo no solo del Estado, sino de la cooperación internacional, pues es determinante, ¿sí? Para poder avanzar, sobre todo en temas de difusión, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el día a día, en los procesos que nosotros llevamos, hay acciones que se hacen con comparecientes que son eso, o sea, murales, pinturas, ¿cierto? Pero la difusión de esto es difícil, es complejo y es muy costoso, ¿cierto? El poder trasladar víctimas, el poder trasladar comparecientes a espacios, digamos, más públicos, requiere una financiación y pues innegable. Para nosotros, nuestros aliados estratégicos siempre ha sido la cooperación internacional. Claro.
para que esto continúe, es decir, la exposición continúe, para mantenerla viva en el tiempo, que hay que hacer además de ser una exposición itinerante, porque ya nos ha contado ya que va a estar en muchas partes, ya tiene todo el año, digamos, demanda esta exposición, pero realmente para que permanezca en la memoria. Yo también tenía esa misma pregunta. ¿Va a tener una casa cuando acabe toda esta gira, de hacer por el respeto a la vida, va a tener un lugar Sí, mira, para vivir? lo ideal es eso, ¿no? O sea, lo primero es que el políptico, que es el cuadro central, ya tiene, digamos, ya retorna a su coprotagonista, que es la Universidad del Tolima. En diciembre hicimos como la entrega oficial, va a permanecer allí en un espacio que lo han diseñado para ellos, además que es por el tamaño, ¿cierto? El tamaño del políptico, pues también requiere cierto espacio para guardar. Lo segundo es que las demás, digamos, los demás elementos que conforman la acción, estamos tratando de que permanezcan en una de las celdas en el panóptico de Ibagué. ¿Sí? Esa es como la apuesta mayor. Que la Jurisdicción Especial para la Paz y todas las acciones restaurativas en el marco de todos los procesos con firmantes y con agentes de Estado puedan tener un espacio y el mejor es el panóptico, ¿sí? Donde están recreando todo lo que ha pasado, documentan toda la historia del Tolima y obviamente esto hace parte del Tolima. Sin embargo, también hay una segunda opción y es que las víctimas puedan quedarse con algunos de los elementos, ¿cierto? Y eso ya es algo que pues, decidirán las víctimas al finalizar, digamos, la itinerancia. Tendremos que nosotros, incluso al cierre del proceso, porque como les mencionaba, el proceso judicial va a la par y nosotros ya vamos en este año a cerrar el proceso judicial y en eso tendríamos que tomar la decisión con las víctimas. Entonces, pues lo ideal sería que pueda permanecer en una exposición permanente, pero bueno, eso no depende, digamos, exclusivamente ni de las víctimas ni de la jurisdicción, sino también de, digamos, la alcaldía de Ibagué y, bueno, otras entidades. O lo segundo es que si las víctimas deseen quedarse con algunos de estos elementos. Internacionalmente se podría pensar en llevar la exposición a otros países. Por supuesto. Es más, yo les comento algo, los estudiantes del semillero de Transmedia Moana han llevado esta acción. Ellos han participado en varios concursos universitarios fuera del país. De hecho, creo que si no estoy mal y la profe Adriana me corregirá, ellos han obtenido unos premios por esto. Es decir, la acción como tal ya está en otras, digamos, internacionalmente han logrado conocerlo, porque además tiene una particularidad y es la transmedia. Tal vez es un elemento que no había mencionado antes, pero ese es un elemento importante de la acción restaurativa y con estos QR que encontramos como en todos los folletos que nosotros estamos dando, en estos QR llevan al trabajo que hicieron los estudiantes y esa transmedia es lo que también ha permitido, digamos, que se pueda facilitar parte de la itinerancia. Pero además la Universidad del Tolima, los del semillero, construyeron un pequeño kit, ¿sí? Que lo llaman el kit viajero, y en ese kit viajero están estos elementos en un pequeño libro y eso ha facilitado digamos, la itinerancia, pero por supuesto. Exactamente, tú lo miraste y eso es un reconocimiento del trabajo de los estudiantes. Por eso insisto mucho en la invitación a los estudiantes. Ojalá la Universidad Distrital se pueda vincular con nosotros en este tipo de ejercicios y nosotros los podamos tener como co-creadores de estas acciones, pero lo ideal sería eso. Nosotros le queremos en este momento a la exposición. La recibimos con mucho cariño y le estamos montando un plan que tiene que ver con que las víctimas de las localidades de Bogotá puedan venir a ver la exposición. Cuando usted mira las historias de retorno y de retorno o de las personas que hicieron integración local en el distrito capital, yo creo que estas cosas que pasaron en el territorio definitivamente las va a conmover y va a ser un ejercicio de memoria interesante, que se pueda cruzar esas historias de las personas que decidieron hacer una integración local en la ciudad y la historia de esas otras personas que decidieron quedarse en el territorio
esperando hacer memoria de sus seres queridos. Entonces queremos decir como universidad que va a estar bien resguardada, que nos vamos a esforzar en hacer ese ejercicio de memoria y de que la mayoría de estudiantes de nuestra universidad sean capaces de apropiarse y querer. Muchísimas gracias y bueno, pues le retransmito el mensaje del señor magistrado José Miguel Hormiga Sánchez, que es el ponente de estos casos, pues que lamentablemente no nos pudo acompañar porque además es el vicepresidente de la jurisdicción, entonces ha estado como en unas agendas, pero desde el despacho cuenten con, pues primero nuestro tal agradecimiento en nombre de las víctimas también, que sé que están muy contentas, y sobre todo en esa posibilidad que ustedes están abriendo con este espacio de conocer esta historia, conocer lo que hacemos como jurisdicción y también los resultados, que es lo importante. Así que muchas gracias y bueno, estamos muy dispuestos a ese lanzamiento y a participar de las acciones y también esperar que la universidad y los estudiantes se vinculen con nosotros en otras acciones. Nosotros entonces, esperamos por ansias ese lanzamiento, esperamos volver a vernos en ese momento del lanzamiento. Ojalá el magistrado él va a estar con nuestro rector ese día. No sé, a ver cómo es la logística. Aquí nos van a entregar el espacio el día 15 de julio y ya estamos asesorados por algunos montajistas que nos dicen que nos vamos a demorar alrededor de 3, máximo 4 días haciendo el montaje de la exposición. Entonces, en el día que termine el montaje vamos a tener ya la fecha definitiva para poder hacer el lanzamiento. Entonces, en ese momento los esperamos con gusto acá en la Universidad Distrital para que podamos hacer ese lanzamiento y que ojalá sea nutrido de otras víctimas del Distrito Capital y de otros actores estudiantes de semilleros que se interesen por este tema. Creo que vale la pena mencionar que nosotros desde agosto vamos a incorporar la cátedra al currículo de la universidad. Creo que esto va a seguir siendo un ejercicio de sensibilización interesante para los estudiantes, para que comprendan, profundicen más y en el marco de la implementación del currículo, pues esperamos mucho de ustedes de forma presencial para que puedan seguir abriendo el panorama de muchísimas personas de nuestra comunidad que están interesadas con este tema. Ok, muchas gracias y sobre todo porque hace parte de nuestro mandato en la pedagogía. La pedagogía es importante para poder no solo comprender lo que hacemos, sino también comprender, como digo, lo que pasó en el conflicto y cómo nosotros, no solo desde la institucionalidad, sino los estudiantes, las personas pueden apostarle a otra posibilidad de solucionar los conflictos. Así que, por supuesto, y muchas gracias, estaremos muy atentos a esa cátedra de la jurisdicción y a poder seguir conversando sobre estos y ojalá tengamos más ejercicios de acciones restaurativas que transformen.